Así es, en verdad Dios nos ama a todos. Y, oh, wow, veo varios que ya se han estado conectando y se han terminado de conectar. Así que un saludo muy especial para todas las mamás en este día que celebramos alrededor del mundo, aquellas mujeres tan importantes para la vida. Así que un gran abrazo y feliz día a todas las mamás. Bueno, el deseo de nuestros corazones es que cada una de las mamás pueda ser reconocida, valorada y también honrada de manera muy, muy especial. Porque en la verdad de las cosas, la palabra del Señor dice que tenemos que honrar a los papás y a las mamás. Y, por supuesto, tenemos que honrar permanentemente a todas las mamás, ¿verdad? Así que Dios les bendiga. Y hablando de mamás, yo estaba meditando durante esta semana acerca de una mamá muy especial. Pero para poder entrar de lleno al mensaje de la palabra en este día, primero vamos a orar y vamos a bendecir a cada uno de aquellos que disponen este tiempo para poder ofrendar al Señor. Así que vamos a orar, vamos a aprovechar de orar por las ofrendas que cada uno de ustedes va a entregar, y si es posible ahí en pantalla puedan colocar los datos necesarios para que puedan hacer sus aportes, sus ofrendas, sus diezmos, sus donaciones, para que la obra del Señor pueda continuar. Así que mientras tanto vamos a estar orando por eso y también por la palabra que vamos a entregar en este día. Señor, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel, y porque hoy día celebramos de manera muy especial aquellas mujeres tan importantes para la vida de todo ser humano, las mamás. Queremos que tú les bendigas, queremos que tú extiendas tu gracia sobre cada una de ellas y les renueves el espíritu, el corazón, que la presencia de tu Espíritu Santo derrame un toque especial a sus vidas. Y también queremos orar por todos aquellos que disponen este tiempo para poder ofrendar, para que tu obra continúe y siga adelante. Señor, gracias porque tú amas al dador alegre, y oramos también por aquellos que no pueden hacerlo por diferentes razones. Suplicamos que tú bendigas sus vidas y también, Señor, renueves y proveas para sus finanzas, Señor, y para sus hogares. Gracias, Señor, te damos por este tiempo y por la palabra que será predicada a continuación. Que tu Espíritu Santo pueda guiar todo este tiempo. Confiamos en tu dirección, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, así como les estaba diciendo yo, durante esta semana estaba meditando acerca de una madre muy especial. Ustedes saben que Jesucristo fue y es 100% hombre y 100% Dios. 100% Dios porque, por supuesto, es la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también está ahí su humanidad, porque fue 100% hombre. Ahora bien, para llegar a constituirse hombre, el Espíritu Santo cubrió a María, la madre de Jesús, con su espíritu para que fuera engendrado milagrosamente y posteriormente, después de 9 meses o el tiempo correspondiente a su nacimiento, pudiera venir Jesús a esta tierra, a este mundo. Y por supuesto, tuvo que ser criado por padres humanos, ¿verdad? En la antigüedad, perdón, los hijos, sobre todo en casa, recibían una tremenda influencia sobre ellos las madres, porque en general dentro de una cultura patriarcal un tanto machista, los hombres se encargaban de trabajar sencillamente y proveer para su casa. Sin embargo, también marcaban una línea de enseñanza bíblica, pero quienes más influían en la vida de los hijos, sin duda alguna, eran las mujeres, las mamás. Por eso que el apóstol Pablo en algún momento le dice a Timoteo, recuerda todo lo que has aprendido
de tu madre y de tu abuela, ¿verdad? ¿Recuerdan ese pasaje? Y les dice de esa manera. ¿Por qué? Porque Timoteo había sido instruido de las cosas más importantes a través de las mujeres de su casa cuando él era niño. Y por supuesto, Jesús no era la excepción. Jesús también fue criado en su aspecto humano por su madre María. Y María debía de ser una mujer sumamente especial. Pero ¿qué hay de especial en María? ¿Quién fue María? María fue una joven campesina que vivía en una aldea rural. ¿Ah? Y estaba lejos del centro religioso de Jerusalén, por ejemplo, y lejos del templo. Por ende, su aristocracia sacerdotal y la opulencia de Jerusalén estaban distantes de María. Ella no vivía cerca de eso. Incluso María, siendo todavía joven, ella debió haber trabajado junto a su madre y las demás mujeres de la aldea donde ella vivía. ¿Y qué cosa hacía? Probablemente hilaba tejidos, cocinaba, recolectaba la leña, recogía agua de los pozos de la familia o del pozo de la aldea, qué sé yo, y trabajaba en el campo. Y todo esto para ayudar a su familia y sobrevivir día a día. Es decir, María era una mujer común y corriente, como cualquier otra. Pero, sin embargo, habían características que la hacían muy especial y Dios, nuestro Padre, escogió a María dentro de las mujeres, de las tantas mujeres que había, pero escogió a una de manera especial para que sea la madre de Jesucristo. Así, de la misma manera como cada una de ustedes ha sido escogida de manera especial para ser mamá. No crean que el privilegio de ser mamá es para todas, absolutamente no es así, sino que solo a algunas se les da el privilegio de ser mamá realmente. Y algunas lo son mamás progenitoras, por supuesto, y otras son mamás escogidas también como madres adoptivas, ¿verdad? Mamás que se hacen y se sienten madres adoptando un bebé, un niño y trayéndolos a casa. Que por diferentes circunstancias no pudieron ser mamá o incluso teniendo ya una familia con hijos, deciden darle el espacio a un niño más que no tiene posibilidades al interior de su casa. Y eso también es puesto por el Espíritu Santo en el corazón. Y otras tantas mamás que sin poder o que no han sido mamás y por diferentes razones deciden más bien tener una actitud maternal contra todos aquellos que les rodean. Mamás no solamente son aquellas que dan a luz, mamás son aquellas también que tienen ese corazón maternal y deciden también hacia la humanidad tener esa actitud de mamá. Entonces, María tenía unas características especiales que yo quiero compartir con ustedes y seguramente muchas de ustedes se van a ver reflejadas en ello. En primer lugar, María era obediente a la palabra de Dios. Sí, María fue absolutamente obediente a la palabra de Dios. Yo quiero que puedan abrir sus Biblias, los que tienen ahí sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 26 al 38. María era obediente a la palabra de Dios y por eso fue bendecida y por eso Dios conocía el corazón de María porque ella tenía una predisposición positiva para obedecer al Señor. Dice la Escritura lo siguiente: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel:
¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, y escuchen bien, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bien, aquí nosotros vemos cuál fue la actitud de María. ¿Qué pasa con María? En el matrimonio judío existen 2 fases. Primera, el tiempo de desposorio, y después el tiempo del casamiento propiamente tal. El desposorio es donde se establece y hay un acuerdo entre las familias y dice ya, yo soy de la descendencia de tal, tú eres de la descendencia de tal, unamos nuestros hijos. Entonces los padres deciden y concretan en el papel, por así decirlo, un acuerdo para que este hombre y esta mujer puedan casarse. Y en ese tiempo se habla del desposorio, es decir, ya María estaba separada para casarse con José, estaba desposada, aunque todavía no se habían casado. Y esa es la primera fase. La segunda fase se da cuando de manera solemne, después de un tiempo, el marido toma a la mujer y solemnemente la lleva hasta su casa, en una ceremonia muy especial, y ahí es donde se termina entonces el proceso del matrimonio, del casamiento, en los judíos de aquella época. ¿Bien? Y entonces, a partir de ahí, entonces, el marido lleva a su esposa a su casa y se consuma el matrimonio propiamente tal. De tal manera que María estaba sencillamente en la primera etapa, en el desposorio. Por eso dice la Escritura, estaba desposada con un joven llamado José, ¿cierto? Ahí estaba desposada, era María y José, y por lo tanto ellos todavía no habían consumado su matrimonio, estaban en la primera fase y la primera etapa. Y en ese lapso, en ese momento, en ese tiempo, se le aparece a María un ángel, se le aparece el ángel Gabriel y la saluda y le dice, de todas las mujeres tú has hallado una gracia especial. Entonces, ¿cuál es la gracia que viene sobre ti? Tú serás y concebirás al Hijo de Dios, ¿no? En tu vientre concebirás al Hijo de Dios. Entonces, y cuando se le mencionaba esta palabra, Hijo de Dios, estaba asimilando a este ser que iba a venir al mismo nivel del Padre, ¿no? Es decir, iba a concebir realmente al Mesías. Eso es lo que ella estaba entendiendo, eso es lo que estaba en el subconsciente colectivo de los judíos en aquel tiempo, porque más que nunca en la historia, ellos estaban esperando un Salvador por la gran opresión que estaba viviendo el pueblo judío de parte de los romanos. Y entonces ella le dice, cuando el ángel le da toda esta noticia, le dice, bueno, voy a concebir un hijo, pero ¿cómo va a ser? Porque yo estoy desposada, no he estado con mi marido aún, ¿cómo voy a tener un embarazo? Eso es raro, eso es diferente, ¿cómo será? Y el ángel le dice, va a ser de esta manera, el Espíritu Santo te va a cubrir y entonces tú concebirás y será el Hijo de Dios y recibirá el trono de su padre David, etcétera, etcétera, todo lo que acabamos de leer, ¿no? Y cuando le entrega todo este misterio y todo esto, María responde de una manera. Y le dice, he aquí la sierva del Señor. Es decir, en primer lugar, María ahí le está diciendo humildemente, estoy dispuesta a servirte. Si tú me has escogido, si yo voy a tener que llevar esto, yo estoy dispuesta. ¿Ah? Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que María era obediente a la palabra de Dios. María como madre era obediente, y para ser una buena madre, las mujeres deben
en primer lugar, ser obedientes a la palabra de Dios. Ellas deben disponer su corazón y su vida para obedecer al Señor en todos los aspectos. Entonces, cuando María entregó esta declaración y dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, el ángel se fue, porque entendía el ángel que algo se había concretado en la vida de María. Fíjense, hay un detalle más que quiero compartir con ustedes, y es en Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, donde dice, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjense, yo quiero hacerles notar una cosa. Jesús, en este pasaje que acabamos de leer, en el último, había terminado de sanar a un endemoniado. Habían sucedido varios milagros que el Señor Jesús estaba haciendo y la multitud estaba siendo testigo de todas las cosas que Jesús estaba haciendo. Y entonces una mujer de entre la multitud le dice, wow, bienaventurado el vientre que te trajo, es decir, bienaventurada la mujer que te dio a luz, le estaba diciendo, ¿verdad? Y dice, y los senos que mamaste, o sea que bendito los senos que mamaste cuando eras guaguita, bebé, lo que te sustentaron en los primeros meses de vida. Pero Jesús le dijo algo muy importante, mucho más importante que la maternidad de mi madre. Lo más importante es que ella fue obediente a la palabra de Dios. ¡Wow! Es decir, que mucho más importante que la misma maternidad es ser obediente a la palabra de Dios. Porque solamente siendo obedientes a la palabra de Dios, una madre puede ser la madre que Dios quiere para la gloria de Él. Si tú quieres ser la madre que Dios quiere que tú seas, entonces tú debes de obedecer la palabra de Dios. Esa es una declaración sumamente importante que muchos dicen, no, al parecer este texto estaba menoscabando a su madre. No, Jesús no estaba menoscabando a su madre. Jesús lo que estaba diciendo en esta declaración es mucho más importante que la maternidad de mi madre, es que mi madre fue obediente a la palabra de Dios. Y eso fue realmente lo relevante. ¿Se dan cuenta? Entonces, María, para ser una buena madre, fue entonces obediente a la palabra de Dios. En segundo término, en segundo lugar, yo quiero destacar la fe y la humildad y el espíritu adorador que había en el corazón de María. Pero no solamente eso, sino también era una mujer estudiosa de la palabra de Dios. Sí, María era una estudiosa, no era una neófita en la palabra de Dios. Era obediente, tenía fe, tenía humildad, pero también conocía la palabra de Dios, porque se dedicaba y se preocupaba por entender y conocer la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé esto? Me dirán ustedes. Mira, Lucas capítulo 1, versículo 45 al 55. Lea ahí conmigo. Dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, Elizabeth, su prima, le dijo, bienaventurada la que creyó. Eres bienaventurada porque creíste y lo que el ángel te dijo se va a hacer tal cual. Entonces, María, la madre de Jesús, dijo, fíjense lo que declara ella, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Este es conocido como el Cántico de María,
el cántico de exaltación de María, era un extracto de varios pasajes bíblicos, entre ellos, por ejemplo, la declaración de Ana cuando concibió a su hijo que fue entregado al profeta y en casa, ¿verdad? Ustedes recuerdan ese episodio. Y entonces María hizo un extracto de varios pasajes del Antiguo Testamento, los que nos da a entender y a conocer que María conocía perfectamente lo que decía la Biblia, y en el último versículo, en el versículo 55, dice, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ahí, en esa declaración, nosotros podemos darnos cuenta y entender y saber que María conocía la palabra de Dios, porque es imposible ser una correcta y buena madre de Dios, una correcta y buena madre conforme al corazón de Dios, perdón, si es que no conocemos bien la palabra de Dios. ¿Cuál es la pauta para ser un buen padre? ¿Cuál es la pauta para ser una buena madre? Es entender, conocer la palabra de Dios. No solamente conocerla intelectualmente, sino que la palabra de Dios pueda transformar el corazón y transformarnos entonces a nosotros, las personas, en padres de acuerdo al corazón del Señor, para criar hijos de acuerdo también al corazón de Dios y cumplir el propósito que Dios tiene para cada una de las vidas. Por lo tanto, queridas, en este día muy especial que ustedes celebran el Día de las Madres, aunque todos estamos celebrando el Día de las Madres, quiero invitarles a preocuparse por indagar y aprender mucho más de las palabras de Dios, porque estoy seguro de que cada una de ustedes es una excelente madre. Pero ¿saben qué? Yo les voy a decir una cosa, pueden potenciarse aún más. Algunos me dirán, no, pero ya mis hijos están grandes, yo ya he criado. No, porque ustedes, las palabras que ustedes dan y declaran sobre los hijos, aunque sean mayores y grandes, son palabras que los hijos atesoran de igual manera en sus corazones. Y si estas palabras están bañadas de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Así que preocúpense. Si tienes la oportunidad de aprender y estudiar la palabra de Dios, no te quedes sencillamente con escucharla en los domingos. Aprende, estudia. Haz que la palabra se incorpore a tu vida como un elemento principal de tu crecimiento espiritual. En tercer lugar, como yo les dije en un comienzo, las madres son formadoras en los primeros años de cada uno de los hijos, ¿verdad? ¿Quién está más cerca de los niños cuando estos nacen? La madre. Cuando se establece el vínculo, cuando la madre da de lactar, ¿verdad? Y la mirada de la mamá y el bebé se entrelazan en ese vínculo afectuoso y profundo que la ciencia ha tratado de explicar, pero donde se establece el primer vínculo con el hijo y el hijo con la madre. Entonces, es la madre la que en el fondo es formadora del carácter y la personalidad. ¿Saben ustedes que la personalidad de los niños se forma en los primeros años de vida? Y por supuesto, Jesús recibió la influencia de su madre. Recibió la influencia de su madre. Ustedes, queridas, son las que fueron llamadas a ejercer influencia en toda la humanidad. Ustedes, las madres, si lo hacen de la mano del Señor, serán correcta influencia, no solamente para sus hijos, sino que si esto se multiplica por toda la humanidad, serán influencia de toda la humanidad. Fíjense lo que yo quiero compartir con ustedes en Lucas capítulo 2, 48 al 52. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. No tenemos mucha información de lo que fue de Jesús a través de los evangelios durante el periodo de
que escaparon a Egipto y este episodio cuando Jesús ya tenía 12 años. No lo conocemos mucho. Por lo tanto, si no conocemos, si la Escritura no nos ha dado a entender y saber qué es lo que pasó con Jesús durante su infancia, su primera infancia, entonces tenemos que entender que Jesús recibió la crianza de sus padres, recibió la influencia de su madre, y Jesús fue forjado y él estructuró su carácter y su personalidad al alero de los padres. ¿Saben ustedes que los problemas más profundos que viven los adultos o los niños o los adolescentes es por la correcta o incorrecta influencia que ejercen los padres sobre los hijos en su infancia? Los problemas en la adolescencia, que a veces son incontrolables, es producto de una mala formación en la infancia o malas experiencias que sufrió el niño durante ese periodo. Para que podamos estructurar un carácter equilibrado, sólido, sabio de un hijo, necesitamos poner especial cuidado y atención en la crianza y en la formación de los niños en su infancia. ¿Qué es lo que estamos influyendo sobre ellos? ¿Qué es lo que les estamos enseñando? ¿De qué manera la madre y el padre están ejerciendo influencia sobre su vida? ¿Cuáles son los valores que están transmitiendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que son importantes para su crecimiento y el desarrollo posterior en su juventud y en su adultez, lo va a recibir primordialmente en la infancia. Por lo tanto, tenemos que entender que si Jesús terminó yendo al templo a los 12 años, es porque, ¿saben qué cosa? Sus padres le enseñaron algo muy especial. María sabía lo que estaba pasando con Jesús. María había tenido ese encuentro con el ángel Gabriel. José había recibido en sueños lo que iba a venir en el vientre de María en aquel día. Por lo tanto, sus padres lo formaron pensando también en las promesas que Dios había dado a sus padres, ¿verdad? Así fue criado Jesús, así fue formado Jesús. María le enseñó, María lo cuidó, lo protegió, pero indudablemente María no sabía cuánto había sembrado en el corazón de este niño. María no sabía. Probablemente María en algún momento de su crecimiento quizás le contó cómo había sido engendrado Jesús. ¿Qué es lo que había pasado? No lo sabemos, no conocemos en la Escritura. Pero probablemente que en esas conversaciones de familia Jesús recibió esa enseñanza y Jesús a los 12 años estaba ahí. Y él sabía que había sido engendrado entonces, si Jesús sabía que había sido engendrado por el Espíritu Santo, entonces él estaba entendiendo que su padre real no era tanto José, que lo había criado, que también era su padre, por cierto, pero que su padre real estaba en los cielos. Dios era su padre. Y por eso es lo que dice, no sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar, porque los hijos, los primogénitos, normalmente aprendían el oficio de sus padres. Y, por cierto, Jesús era carpintero porque su padre José era carpintero. Recibió el oficio terreno como carpintero, pero su oficio eterno era del de su padre, los negocios de mi padre, es decir, las cuestiones espirituales. Ahí estaba centrado Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que le dijo a su madre, porque eso es lo que él había recibido y había aprendido de lo que le habían enseñado sus padres terrenos. Eso era. ¿Y saben qué cosa? María conocía muy bien a su hijo Jesús. Algunos creen que no, que había un vínculo medio distante, Jesús y su madre. No es verdad, no es cierto. Fíjense lo que les voy a decir. María conocía bien a su hijo. Juan capítulo 2, verso 1 al 5. Rápidamente vamos. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Recuerdan ese pasaje? Fíjense, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, recuerden que hasta ese punto Jesús no había hecho milagros todavía. Hasta ese momento Jesús no había hecho milagros como una expresión de su ministerio en la tierra. Pero ahí comienza su primer milagro. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo,
no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Cómo se le ocurre a María decirle a Jesús, no tienen vino? ¿Qué vínculo tenían María con Jesús? ¿Y qué sabía María que el resto no sabía? ¿Cómo María sabía que Jesús tenía la capacidad para transformar o para solucionar ese problema? ¿Cómo lo sabía María? Si no es porque conocía perfectamente a su hijo. Y quizás como lo vi una vez en una película, ¿no? que alguien se imaginó por ahí, Jesús cuando niño sanaba pajaritos y hacía milagros, etcétera, etcétera, ¿no? En alguna película lo vi. No sé, no lo dice la Biblia, pero María sí sabía quién era Jesús y cuál era el poder que yacía en Jesús. Por lo tanto, María le dice, no tienen vino. Y Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer, si todavía no ha llegado mi hora? O sea, Jesús sabía hacia dónde iba, cuál era su propósito, cuál era su destino. El vino era, Jesús está haciendo alusión a la última cena, ¿verdad? Que iba a tener con sus discípulos. No era el tiempo todavía, pero María no le estaba diciendo eso, ¿no? María le estaba pidiendo ayuda para que solucionara ese tema ahí, en ese matrimonio. Y le dicen, hagan lo que Jesús le dice. ¿Cómo María sabía que Jesús iba a solucionar? Porque María conocía perfectamente a su hijo. Así como ustedes, mujeres, madres, conocen perfectamente a sus hijos, ¿cierto? Ustedes los conocen perfectamente y saben de lo que son o no son capaces, ¿verdad? Ustedes conocen su corazón. Y las madres, aunque sus hijos sean los más malos, aunque estén en la cárcel terrible malos, como dice alguien, y estén presos allá, la madre va a destacar lo que ellas conocen de su corazoncito cuando lo vieron pequeño, que eran buenos. En algún momento, todo ser humano, por más malo que sea, tiene un rasgo de bondad en su corazón. Y por eso las madres siempre ven algo bueno y rescatable, aunque no lo conozcan plenamente, pero María sí conocía. ¿Por qué María conocía perfectamente a su hijo? Porque María tenía un estrecho vínculo con Jesús. Y eso no se olviden nunca. María conocía bien a su hijo. Es necesario que las mujeres, las madres, a través de la palabra y de lo que ellas puedan influenciar y enseñar a sus hijos, tengan una cercanía cada vez más estrecha con sus hijos. A veces es difícil, a veces no es fácil por el carácter o las circunstancias o el trabajo, no sé, pero hagan el esfuerzo. Serán mejores madres porque a través de sus palabras llenas de la sabiduría de Dios podrán seguir influenciando en sus corazones. Y finalmente, María fue capaz de renunciar a sí misma a pesar del dolor. En algún momento le dijeron a María en una profecía, y una espada atravesará tu corazón. ¿A qué se refería esa profecía que le dijeron a María? Era el dolor que ella iba a sentir cuando Jesucristo iba a ser crucificado en aquella cruz. Escuchen bien lo que pasa en este episodio, en la muerte de Jesucristo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. ¿Saben que en este texto que acabamos de leer, Jesús ya había encarado a los fariseos, ya estaba confrontando a los religiosos de ese tiempo, había hecho milagros, la gente lo estaba siguiendo y ya se estaba urdiendo un plan, se estaba maquinando, se estaba planificando algo para hacer desaparecer a Jesús del mapa. Y María y los hermanos de Jesús probablemente sabían perfectamente lo que estaba sucediendo a espaldas, bueno, no tan a espaldas de Jesús porque Jesús lo sabía todo, pero
algo estaban tramando en contra de Jesucristo. Y probablemente María, en su corazón de madre, no quería que eso le sucediera. No estaba dispuesta a perder a su hijo, el cual amaba, el cual había formado, con el cual tenía un vínculo. Y querían hablarle a Jesús: oye, hijos, a los hermanos de Jesús, acompáñenme, vamos allá, porque algo está pasando entre los religiosos judíos, y parece que lo quieren matar, y vamos a advertírselo a Jesús. Probablemente esa era la motivación de María y sus hermanos de acercarse a Jesús, de decir: bueno, estamos su familia, quizás no se escuche, ¿no? Pero Jesús estaba enfocado en la misión que él tenía para bendecir a toda la humanidad. Y entonces llega María y le dice: oye, tu mamá y tus hermanos quieren hablarte. Jesús sabía de qué se trataba lo que venía María. Dice: no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, yo estoy enfocado en mi misión, que es ir a la cruz y salvar a la humanidad. Entonces María, después de ese episodio, entiende perfectamente y renuncia a su amor de madre en favor de la voluntad de Dios. Renuncia a su vocación materna y a ese amor tan profundo que suelen tener las mamás, ¿no? Como hay un dicho, dice: uy, le dice: oye, está más fuerte que amor de madre, le dice, ¿no? Entonces, porque el amor de madre es muy fuerte, muy profundo. Y María renuncia a ese amor de madre en ese minuto. Y fíjese en Juan capítulo 19, versos 25 al 27. Dice: ya estaba Jesús en la cruz, verso 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, y María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su mamá, a su madre, y al discípulo a quien él amaba, estaba Juan también ahí, él estaba colgado en la cruz, que estaba presente, dijo a su madre: he aquí tu hijo. Y dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Yo les voy a dar un dato. La responsabilidad de la madre y de los padres recaía principalmente en el primogénito, en el hijo mayor. Jesús tenía como responsabilidad social hacerse cargo de su madre. Pero Jesús no iba a poder hacerse cargo de su madre, porque probablemente a esas alturas María ya estaba viuda, porque ya no aparece José en la escena. Y lo otro es que Jesús le encomienda y le encarga el cuidado de su madre a su discípulo, a quien él amaba, a Juan. Y le dice a María, le dice: María, ahí está tu hijo. Juan, ahí está tu madre. Es decir, le estaba diciendo: Juan, hazte cargo de mi mamá, porque me cabría la responsabilidad a mí hacerla, pero yo estoy dando mi vida por la humanidad, por lo tanto tú encárgate de ella, porque mi papá ya no está. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Y dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es decir, Juan se hizo cargo de su mamá. Jesús no fue irresponsable con la estabilidad de su madre. Él dio su vida por la humanidad, pero él honró a su mamá. Hijos queridos, aprendamos a reconocer la labor de nuestra madre, el amor que nuestra madre tiene, y el mejor reconocimiento que un hijo puede dar a sus padres es el cuidado de ellos, justamente como lo hizo Jesucristo. Las madres tienen un rol fundamental, y esta madre renunció aún a la capacidad más profunda que tiene una madre, que es su amor. Renunció a ella, renunció a su maternidad en ese minuto, renunció a su hijo. ¿Para qué? Para obedecer la voluntad de Dios, para creer y obedecer la voluntad de Dios. Esa es la trascendencia de ustedes, madres, y esa es la responsabilidad de cada uno de los hijos. Invitándonos entonces en este día a reflexionar profundamente en lo que la palabra del Señor ha dejado para nosotros en este día. Oremos a Dios y bendigamos a cada una de las mamás en este día tan especial. Señor, te doy gracias
por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por lo que tú has hecho en cada una de estas madres. Gracias por sus aciertos y gracias, Señor, también por sus errores. Porque aún sobre ellos, sobre aquellos errores que hubieran podido cometer, tú eres soberano. Pero ahora, en este tiempo, en este día, Señor, tú intervienes sobre cada uno de ellos. Bendícelas, Señor. Guárdalas, Padre amado. Llénalas de tu amor y de tu misericordia y enseña a cada uno de los hijos de nosotros, Señor, a honrar correctamente a aquellas madres tan preciosas que tú nos diste. Gracias, Señor, por tu misericordia y amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, de aquí tengo a una de la mamá más linda de todas. Felicidades, felicidades a todas, que disfruten mucho su día. Las amamos mucho.